Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Hoy voy a conversar en la primera parte de este programa con Carlos Larrazábal, el expresidente de Fedecámara. Y hay muchos temas que tratar con él. Acabo de ver la pelea que hay entre el euro y el dólar. ¿En qué va para eso? ¿Vamos a tener dólar o vamos a tener euro? ¿O no vamos a tener nada? Bueno, efectivamente, buenos días a todos, feliz domingo. Lo que estamos viviendo, seguimos viviendo, son anuncios que no van al fondo del problema, no atacan las raíces de la crisis hiperinflacionaria que tenemos ahorita, no atacan las raíces de la producción y que lo que son, toman medidas con un enfoque estrictamente ideológico, de tratar de que el gobierno puede pensar que si no transa con el dólar, como si eso fuera a cambiarle el sistema monetario internacional, y lo que hace es hacer más costosas las transacciones, porque si tú llegas a conseguir euros, cosa que ya por sí es muy complicado en el sistema formal de la economía, y se lo tienes que transferir a un proveedor, al final del día eso va a tener una comisión de un 3-5% para transferir el euro al dólar, si es lo que está exigiendo. Al final del día lo que hacen es poner las transacciones más costosas sin atacar la realidad del problema, que es la falta de divisas, es la falta de actividad económica, es la crisis petrolera que nos está agobiando. O sea, es todo un modelo socialista del siglo XXI que ha destruido la economía nacional y que con esas medidas, al final del día no vamos al fondo del problema. Explícale tú a la gente qué significa esa medida. Por ejemplo, tú como empresario, con esto del dólar y el euro, ¿cómo te la ingenias? Bueno, ¿Cómo laboras? Por lo menos en los anuncios de esta semana no tocaron el petro, que es otra ilusión, porque el petro para efectos de la comunidad internacional no existe, eso es nada más un discurso local. Pero si tú llegas a ir al DICOM y tienes la suerte que te asignen algo, primero que son cantidades totalmente insuficientes para el tamaño de la economía venezolana. Fíjense que desde que arrancó el DICOM en esta nueva etapa, desde agosto hasta ahorita, nos han asignado alrededor de 60 millones de dólares. 60 millones de dólares para una economía y para las necesidades venezolanas es prácticamente nada. La empresa que más le pueden dar, y no he visto ninguna que se lo hayan dado, le pueden dar $400.000 mensuales. Cosa que eso, como referencia, un barco de materia prima, granelero, un barco de producto que venga importado de alimentos, te puede costar 15 millones de dólares. O sea, es una gota de agua en el desierto. Y si ahora te asignan euros, tú tienes que transferir euros, al final del día lo que estás es haciendo las operaciones más costosas, porque lo van a hacer por intermediarios europeos o asiáticos, y si tu proveedor que está en los Estados Unidos y nuestros proveedores mayoritariamente siguen estando en los Estados Unidos, al final lo que hace es poner todo más costoso en las operaciones financieras. Eso no va, como decía anteriormente, al fondo del problema, no ataca la realidad económica, sino al final del día son medidas ideológicas que tratan de apartar el dólar de la realidad venezolana. Ahora, ¿cómo afectaría eso al ciudadano común, que no va a comprar, que viaja, por ejemplo? Bueno, para los que viajan no hay absolutamente nada. No hay problema. Para los que viajan, yo todavía no he visto que estén asignando para viajeros. El que viaja tiene que adquirir dólares o euros en el mercado negro para donde vaya, o que viaje con sus ahorros, porque lamentablemente ese es un mercado totalmente cerrado. Recordemos que en el mes de agosto... Aquí en esta oficina, ¿cómo se llama esto? Donde puedes conseguir tus dólares. En las casas de cambio, pero en las casas de cambio yo no he visto operaciones en esas características. Tú puedes ir a la casa de cambio para vender, pero si tú vas para comprar, tienes que ir al DICOM. Por ejemplo, ¿cómo haría una persona que tenga un tratamiento en los Estados Unidos o en cualquier otro país que maneje el dólar y tenga que viajar de urgencia porque aquí no hay la medicina o porque aquí no lo pueden atender? No tiene ninguna solución, porque si no tiene la disponibilidad de divisas en sus ahorros, lamentablemente en el sistema venezolano de control de cambio que sigue existiendo,
no hay mecanismo, sino tendrá que ir al mercado negro y conseguirlo, porque en el mercado formal de la economía es totalmente cerrado. O sea, que en el DICOM no hay ninguna partida prevista para este tipo de emergencia. Yo no he visto ninguna, en los listados que se han publicado, no he visto ninguna transacción de ese tipo. Bueno, ¿y cómo viven las empresas entonces? Mira, las empresas están ahorita sobreviviendo de una forma muy angustiante, los niveles de inventario cada día están más bajos, no se entiende cómo el mismo gobierno nacional nos indica que han dado todas las facilidades cuando la realidad no es esa. No hay insumos, no hay materia prima, un mercado que sigue totalmente seco y con un proceso hiperinflacionario que nos está agobiando y descapitalizando a todos los venezolanos. La única forma de solventar este problema es cambiando el modelo económico del socialismo en el siglo XXI. Es incentivando la producción, es corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos de la economía. Y el gobierno no aborda los temas. Hay que crear confianza, hay que conseguir financiamiento internacional para que la producción pueda subir y salir del enfoque ideológico de destrucción de la economía nacional. El presidente ha dicho, sin embargo, que le está dando a los empresarios hasta subsidio para pagar los sueldos. Vamos a un receso, te dejo ese comentario. Estás viendo Diálogo con... Bueno, dos temas para comenzar. El subsidio para pagar sueldo y luego las importaciones para diciembre. Y eso está listo. Lo que necesitamos. El empresario venezolano no le está pidiendo subsidios al gobierno nacional. Lo que pedimos es que nos dejen trabajar, que nos den las condiciones para trabajar, que tengamos las reglas de juego claras, porque al final del día estos anuncios que se hacen son anuncios genéricos. No conocemos empresas que se hayan funcionado con este supuesto subsidio. Se lo están obligando a hacer empresas que tienen control de precio importante. Ahora lo están obligando a los colegios privados para que también se meten en ese mecanismo. Y la información que hemos recibido, que las empresas que se han visto obligadas a caer en este mecanismo, el pago a los trabajadores todavía no ha salido. Esta semana indicaban que posiblemente salgan pagos esta semana. Pero esa no es la solución. La solución es una economía libre, una economía que tú no tengas que depender del Estado, que tengas la actividad económica que te permita progresar y que tú no tengas que el Estado está interviniendo en la actividad y en la gestión de cualquier ciudadano. En materia de diciembre, lamentablemente, yo creo que la realidad que vamos a observar es la misma que estamos viendo ahorita. No hay importaciones que se estén observando de los materiales que se están hablando de forma que se consumen normalmente en diciembre. El poder adquisitivo del venezolano sigue estando sumamente afectado. Hay productos que son básicos en la dieta del venezolano, como es la harina precocida para hacer las hallacas, y hay graves problemas de producción de la harina precocida en este momento porque el gobierno monopoliza la importación de maíz blanco. La cosecha nacional está siendo sumamente mermada, como lo indicamos desde el momento que comenzó la siembra. Apenas se sembró el 25% de las áreas cultivables de maíz y eso es lo que se está cosechando en los actuales momentos. Y la última importación de maíz blanco llegó en el mes de septiembre. Hay un barco en Rada de esta semana que no se sabe cuándo se va a descargar, pero que son cantidades muy bajas para los requerimientos del consumidor venezolano. Y recordemos que el maíz blanco, materia prima fundamental para la harina precocida, con lo cual, si no hay harina precocida, no se pueden hacer las hallacas tradicionales de diciembre. Entonces, el entorno que estamos observando es un entorno muy complejo, donde no vemos que se esté abordando con realidad. Esta semana, en una cadena nacional, los gobernadores hablaban de una Venezuela que uno no observa, parecía que fuera Disneylandia, de las potencialidades de Guayana, y en Guayana todas las empresas básicas están cerradas, de las potencialidades del turismo en Margarita, y los ferries de Conferri se hundieron, y ahorita prácticamente hay hasta manifestaciones los transportistas que no pueden llevar mercancía seca
a Nueva Esparta porque tienen que esperar hasta 15 días para agarrar un ferry. O sea, esa es la realidad de que estamos viviendo ahorita y el gobierno, en vez de enfrentarla, en vez de entenderla, sigue tratando de crear una ilusión que realmente no está ahí. Ajá. Aquí veo que la Gaceta publicó precio acordado de las medicinas. Bueno, si nosotros estamos en hiperinflación y la hiperinflación no es corregida por el gobierno, y la hiperinflación, como la teoría económica lo indica, como todos los países del mundo que la han corregido, la culpabilidad está en las medidas, los desequilibrios económicos que crean los propios estados. Tú no puedes mantener precios controlados cuando esa realidad está ahí, cuando los salarios están subiendo, cuando los insumos están subiendo, cuando el dólar se va devaluando, el mismo DICOM se está devaluando todos los días, cada vez que hay una subasta. Entonces tú mantienes unos precios supuestamente acordados o controlados que supuestamente los van a revisar periódicamente. Ya vimos la primera realidad, los precios que se controlaron en el mes de agosto. De eso te iba a hablar, ¿qué pasó con eso? Los precios que se controlaron en el mes de agosto se prometieron cuando se negociaron, con los que se pudo negociar, porque muchos fueron impuestos, había acordado que en 30 días se iban a revisar en el mes de septiembre. Al sol de hoy, no se han revisado. Entonces, no se han revisado, entonces ya con la inflación que se ha dado durante el mes de agosto, durante el mes de septiembre y con lo que va de octubre, esos precios que fueron acordados ya están totalmente rezagados. Entonces, las empresas no pueden producir a pérdida por tiempo indefinido y lo que hace que las empresas no puedan abastecer las necesidades. Tú decías que cerraron 600 empresas este mes. Bueno, la información de que sacó Conindustria de este mes, no, este año, la información que sacó Conindustria de las encuestas coyunturales que ellos realizan en el sector industrial, de las 2.500 empresas que existían en Venezuela hasta el año 98, ya habíamos bajado a 4.500 y se estima que hay unas 600 que pueden estar cerrando. Hay empresas emblemáticas que ya lo han hecho, que fueron noticia pública, como es el caso de Kellogg's y otras que cerraron sus puertas de una forma muy lamentable, pero hay muchas pequeñas que no son noticias que también están cerrando porque no tienen la capacidad. Y yo creo que cuando uno lo ve esa realidad al sector comercial, la estamos viviendo todos. Cuando tú vas a un centro comercial, ahora ves la cantidad de locales vacíos. Cuando tú cerrado, ¿no? Sí, cerrado. Santa María. No vacíos de inventario, con la Santa María abajo. Cuando tú sales al interior del país y vas por cualquier carretera, por cualquier camino, cualquier avenida comercial, yo estuve en Cumaná hace un par de meses y tú ibas por la avenida principal comercial de Cumaná a las 11 de la mañana y la mitad de los locales estaban cerrados porque no tienen inventario, porque no tienen producto y eso es empleo y eso es problemas de abastecimiento para la población. Bueno, aquí dice que hasta el cochino se volvió incomparable, dice aquí últimas noticias. Damos un receso, regresamos con la última parte del programa. Estás viendo Diálogo con. Bueno, aquí leo Carlos Larrazábal, la OIT espera que el gobierno acepte ingreso de la Comisión de Investigación. ¿A qué se refiere esa comisión? Fíjate, la Comisión de Investigación es una instancia de la Organización Internacional del Trabajo que tiene la OIT tiene 99 años de existencia, cumple 100 el año que viene. Y esta es la instancia de mayor penalización de investigación hacia un país que viola de forma reiterada los convenios internacionales. Que son de obligatorio cumplimiento para los países miembros. En el caso venezolano, nosotros hemos venido denunciando como empleadores que representamos a los empleadores venezolanos ante la comunidad internacional y ante la OIT, la violación de 3 convenios fundamentales. El convenio 26, que obliga a que los países miembros aprueben y ajusten los salarios mínimos de acuerdo y en conversación con los trabajadores y con los empleadores para garantizar que el impacto de esos aumentos no afecte la productividad y que el valor del dinero se mantenga. Eso el gobierno nacional no lo ha cumplido por muchísimos años. El otro convenio que también lo estamos cuestionando es el convenio número 87,
que prohíbe que los estados persigan a sindicalistas, a líderes gremiales, ataquen la propiedad privada, y obviamente en Venezuela eso se viola de forma reiterada. Y el 144... ¿Cuáles son los casos concretos de violación? Y el 144 que obliga que todas las medidas económicas que se discuten en Venezuela sean discutidas de forma tripartita. Esa decisión llevó a que la la OIT en el mes de marzo aprobara una comisión de investigación ya como última instancia, cuando se observa que el gobierno no tiene intención de rectificar, y fueron juramentados los 3 miembros de esta comisión el 8 de agosto de este año. Lo preside el presidente de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia de República Dominicana, lo acompaña la presidenta de la Sala Constitucional de España y el rector de la Universidad de Montevideo. Ellos van a investigar el cumplimiento de las violaciones que están denunciando. ¿A dónde conduce esas investigaciones? Esa oficina esta comisión se activó el 26 de septiembre. Fede Cámaras introdujo todas las pruebas y las evidencias de nuestra opinión de por qué estas violaciones se están dando. El gobierno le mandó al secretario general Guy Ryder también sus observaciones, y ahora la comisión tiene que determinar si ella opera en Venezuela o si el gobierno lo permite, y si el gobierno no lo permite, ella opera en cualquier país vecino. Esta comisión ha tenido 2 oportunidades previas a la venezolana y ha funcionado en casos tan emblemáticos como el primer gobierno sandinista, previo a Violeta Chamorro, que es el único caso previo donde fueron solicitados por los empleadores, y fue un factor fundamental en su momento. Fue también aplicada en el caso de Lech Walesa en Movimiento Solidaridad en Polonia, cuando fue inhabilitado el Movimiento Solidaridad, y eso también fue un factor. En la misma biografía de Lech Walesa lo reconoce así, de cómo la presión internacional y la presión de la OIT ayudó al cambio político en Polonia. Y el último caso fue aplicado en Zimbabue en el año 2008, entre el 2008 y el 2010, cuando Zimbabue estaba en hiperinflación y terminó dolarizando la economía. Esto nos coloca ya... Pero nosotros somos Zimbabue. No, pero estamos en una hiperinflación ya superior a mismos los niveles de Zimbabue. Pero eran por razones de Zimbabue, o sea, las quejas son diferentes, o sea, en cada país se habla, claro. Y en ese caso de Zimbabue, los reclamos eran solicitados por los trabajadores y no por los empleadores. Esto lleva una investigación que tiene el nivel son juramentados estos señores al nivel de un miembro del Tribunal de La Haya, y bueno, ellos terminarán su investigación y concluirán si en Venezuela se violan los convenios internacionales, y ahí saldrán las medidas que ellos recomienden. ¿Cuál sería la última consecuencia de una investigación que condene a Venezuela, por ejemplo? Bueno, primero cuando tú llegas a este nivel de la OIT, ya estás en observación de todos los organismos de las Naciones Unidas. La OIT es un organismo de las Naciones Unidas y empieza ya a supervisar que se cumplan todos los convenios. Esta comisión puede dar una sentencia que obligue al gobierno a que se restituya el diálogo social, pero un diálogo social verdadero. ¿Y eso puede ser obligado? Eso, según la normativa internacional de la OIT, es de obligatorio cumplimiento, porque todas estas normas fueron aprobadas y ratificadas por el Estado venezolano en su momento. Ok, pero ¿qué pasa si el Estado dice, ustedes están al servicio de tal causa y yo no acepto en posición de la OIT, por ejemplo? Exacto. Si en la última instancia no aceptan, te pueden aplicar el artículo número 34 de la Organización Internacional del Trabajo, donde ya se insta a que todos los países miembros, los 186 países miembros, pueden aplicar penalizaciones contra el gobierno venezolano por incumplimiento de las normativas internacionales. Bueno, tenemos todo Ayaca en diciembre, entonces. Bueno, esperemos que sí, esperemos que el gobierno aborde los problemas con seriedad, que le quite el tema ideológico, que entienda que el modelo socialista y las medidas ideológicas que se han establecido en el país son las causas de los problemas, y que nos dejen trabajar a los empresarios. El empresario está comprometido con Venezuela. Nosotros, los empresarios que seguimos acá, seguimos haciendo, como se dice en criollo, de tripas corazón. Estamos confrontados.
aquellos socialistas y el capitalismo. No hay término medio. Esa es una discusión que ya en el mundo se acabó. Todos los modelos socialistas, comunistas colapsaron en el mundo. Hasta China cambió. Hasta los países, únicamente queda Cuba. Y que hasta Cuba está cambiando poco a poco. Y aquí nos quieren llevar a un modelo que ha fracasado en todas partes del mundo y que se mantuvo por mucho tiempo, simplemente financiado por los altos precios del petróleo. Pero ahora ni siquiera contamos con eso. ¿Y con Trump no ha cambiado el capitalismo? Bueno, fíjense que hay una tendencia hacia el nacionalismo en algunos países, que es una discusión. Nosotros esta semana pasada estuvimos discutiendo en Fedecámara, en nuestra Comisión de Asuntos Internacionales, cómo fue el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Que son los que al final del día México es uno de los países que ha sido más favorecido por esos acuerdos internacionales. Entonces, eso es lo que hay que buscar, mercados abiertos, libre economía, que venga la inversión hacia los países, porque la inversión crea empleo, crea abastecimiento, crea producción. Y nosotros cada vez estamos más aislados, con una economía más pequeña, y los venezolanos somos los que pagamos las consecuencias de eso. ¿Hay más desempleo ahorita? Bueno, yo creo que es evidente cuando uno camina por cualquier calle venezolana la cantidad de personas que en horas laborables están en la calle. Tenemos aunque no hay cifras oficiales, tenemos una informalidad que ya supera el 50%, personas que están subempleadas, cuando el gobierno puede estar aumentando el salario mínimo, como lo aumentó 60 veces en el mes de agosto, está beneficiando a un porcentaje cada vez más pequeño de la población. Como te comentaba antes, estuve en Cumaná, en el estado Sucre, y apenas en el estado Sucre la información que nos daban que el 30% de la población es la que tiene un trabajo formal. El resto está o desempleado o en la informalidad. Aquí hablan unos economistas que dicen que inyectar divisas oxigenaría la producción. Ahorita no están inyectando divisas. Están inyectando divisas en cantidades totalmente insuficientes. Vimos esta semana la subasta del DICOM fue de 4 millones y tanto de dólares. Eso para cualquier operación, para toda la economía venezolana, son cantidades ridículas, pero el problema de fondo es que el gobierno no tiene divisas y el gobierno tiene un monopolio de las divisas a través del control de cambio y no crea la confianza suficiente para que venga la inversión y podamos tener más divisas disponibles en el país. ¿Está cancelada la posibilidad de un diálogo empresarios, gobierno, los diversos sectores? Para nada está cancelada. Lo que nosotros hemos manifestado y lo manifestamos en la última reunión de la OIT en Panamá hace 3 semanas, junto con el señor Guy Ryder, que para que Fedecámaras participe en un diálogo tiene que ser un diálogo con las cumpliendo con las normas de la OIT. ¿Qué significa eso? Que sea un diálogo respetuoso, que sea un diálogo con agenda, que tú tengas objetivos, que estés dispuesto a ceder y a cambiar cosas, no show mediático. Aquí el diálogo que se ha dado son show mediáticos donde te encierran en un salón, en el Teresa Carreño, te ponen una cámara de televisión y un funcionario público habla por 4 horas. Eso no es diálogo. Un diálogo simple que tú te sientes a buscarle soluciones a los problemas y Fedecámara siempre va a estar dispuesta a buscarle soluciones a los problemas y a buscarle... Yo no te he visto a ti en cámara de televisión. Bueno, porque nosotros no nos hemos prestado a estar en esos shows mediáticos que el gobierno plantea y tampoco nos invitan. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Héctor Rodríguez. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Y cuando venía para acá, alguien se enteró que yo iba a entrevistar al gobernador de Miranda y me dijo, pregúntale como primer tema la inseguridad que hay en Miranda, porque ya no se puede vivir. ¿Es cierto eso? Bueno, primero que nada, gracias por invitarme a tu programa, Carlos. Feliz de estar acá nuevamente y dialogar contigo un rato. Además, este diálogo coincide con el aniversario del primer año de gobierno. El lunes cumplimos un año de haber sido electo. El viernes cumplimos un año de la toma de posición. Entonces, bueno, sirve un poco para hacer balance también. Y precisamente el tema de seguridad es uno de los temas donde mejor nos ha ido. Claro, también es el tema donde más recursos, más tiempo, más dedicación hemos puesto, visto que durante la campaña fue uno de los temas que más nos exigieron. Como tú sabes, el estado Miranda se convirtió en el estado más inseguro de Venezuela, el más violento, triplicando al segundo lugar.
Así que este año le hemos dedicado mucho esfuerzo. Un ejemplo, conseguimos 6 patrullas operativas. En un año logramos subir de 6 patrullas a 235 patrullas, entre patrullas que hemos recuperado y patrullas nuevas que hemos comprado. Es decir, el crecimiento ha sido exponencial. Apenas 900 funcionarios. Logramos cerrar el primer año con 2.200 y ahorita en diciembre se gradúan 2.000 más. Vamos a tener 4.000 funcionarios en la calle. Y eso nos ha permitido bajar de 600 delitos semanales a 266 que cerramos la semana pasada. Es decir, una disminución de más del 50%. Del primer lugar de estado más violento del país al 8º lugar. Es decir, si en algo hemos avanzado con mucha fuerza y hemos avanzado en muchos temas, es en materia de seguridad. Sabemos que no es suficiente, vamos a seguir creciendo. Los indicadores internacionales nos dicen que debemos tener una policía de 10.000 funcionarios y 600 patrullas, pero bueno, nosotros creemos que vamos a un ritmo que nos va a permitir en estos 4 años cumplir con los estándares. ¿Cuántos funcionarios que tienen ahora? Ahorita tenemos 2.200 y se están formando 2.000 más que se gradúan en diciembre. ¿Y la patrulla? Y tenemos 235 patrullas y recibimos 6. Y vamos a llegar a 600 patrullas. ¿Y las patrullas están operativas? Sí, claro. Son patrullas nuevas que hemos, recuperadas algunas, pero el gran grueso de las 235, 200 son patrullas nuevas que hemos comprado en este año. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, y hemos logrado una política económica interesante. Primero, incrementando la recaudación que tiene la capacidad la gobernación de Miranda, y segundo, hemos creado varias empresas. Una empresa exportadora, una empresa de flores, una empresa de cacao, una empresa de pescado, y ya estamos exportando, por ejemplo, 20.000 tallos de flores mensuales. Era un proyecto viejo del comandante Chávez que estaba parado. Ahorita nos ganamos el premio a la mejor flor del mundo en una competencia de 600 empresas. Eso nos abrió muchísimo la demanda y vamos a crecer mucho en exportación. Estamos recuperando, gracias a la recuperación en materia de seguridad, nuestra presencia en Barlovento y la capacidad de exportación de cacao que se había perdido. Estamos exportando ya 50 productos industriales y bueno, eso nos ha generado divisas que nos ha permitido incrementar muchísimo la presencia de la gestión. Me dice que una de las zonas que más problemas tienen en materia de seguridad es la zona de Carimao. ¿Esa zona te pertenece a ti? Carimao. Una de las zonas más complejas que teníamos era la zona, todas las comunidades alrededor de la Troncal 9. Ajá. Ahí es donde estamos colocando mayor presencia. Incluso hace 2 meses colocamos 14 camionetas nuevas, patrullas, que están patrullando de manera conjunta Guardia Nacional y Policía de Pero Miranda. te pregunto, ¿han agarrado los presos? ¿Están presos? Sí, claro. Hemos disminuido están muchísimo. Hemos disminuido el 70% de las bandas. Hemos disminuido los homicidios en casi un 70%. Aquella serie de bandas que había en Barlovento, 10 bandas, ¿no eran? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba según tú? No, que había en Barlovento. Habían y hay todavía. Ajá. Hemos disminuido cerca del 70%, no hemos llevado a 0, pero vamos a seguir creciendo en presencia. Hemos disminuido los secuestros. Por ejemplo, Carlos, teníamos 15 secuestros semanales, ahora tenemos uno mensual. Nos falta disminuir ese uno mensual, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creciendo, pero en materia de seguridad es donde más hemos avanzado. Somos el estado en Venezuela que más ha bajado los índices delictivos este año y vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos el compromiso de convertir a Miranda en el estado más seguro de Venezuela y lo estamos trabajando con mucha fuerza. Por ejemplo, ¿qué están haciendo ustedes en barrios y urbanización en materia de seguridad? En las dos partes estamos trabajando, estamos acrecentando nuestra presencia. Por ejemplo, esta semana que pasó estuve en la Plaza Altamira entregando patrullas, activando la policía ciclística, entregándole bicicletas y patrullas también a la Policía Municipal de Chacao, como lo hemos hecho con todas las policías la zona del Cafetal, de Miranda, Santa Sofía, hacia todos los sectores. Nosotros no estamos trabajando Miranda hacia los sectores que más votan por uno, lo que menos, sino a todos por igual. Trabajando en que todos tengan seguridad, en que todos tengan presencia del Estado. Incluso organizamos la agenda, Carlos, para que yo esté en una subregión distinta, incluyendo la subregión metropolitana de los Altos Mirandinos, por lo menos una vez a la semana. Entonces nos vamos rotando y despachando. Nosotros estamos conscientes de que llegamos a Miranda después de muchos años de abandono, después de muchos años de violencia y por lo tanto tenemos la conciencia de que hay que trabajar para recuperar la seguridad, la economía, la infraestructura, pero también para trabajar para recuperar la posibilidad de comunicarse las distintas Mirandas, las distintas visiones políticas y por eso el esfuerzo lo estamos haciendo de manera equilibrada. Bueno, aquí veo 2 cosas. Asesinaron a funcionarios de la FAE en Miranda, publicó el Nacional el día 16 de octubre. Y aquí veo Lenín Sosa, policía en Miranda, ganan 2 sueldos mínimos. La policía de Miranda es una de las que hoy está en los mejores índices de ingreso, ¿no? Pero estamos conscientes que no es suficiente. ¿Qué hicimos cuando llegamos? Era una de las policías que cobraba por debajo del salario mínimo, la homologamos con la Policía Nacional, pero a su vez generamos un conjunto de estímulos. ¿Qué estímulo?
Primero creamos universidades en las subregiones, una universidad en Barlovento, una universidad en los Altos Mirandinos, una en Guarenas Guatire y una en los Valles del Tuy, la Universidad de la Seguridad, para que toda nuestra policía se pueda formar, para formar los 9.000 policías que nos faltan, de los cuales este año vamos a tener ya 4.000, pero también para tener una formación permanente. Y generamos una política de estímulo para la formación, para el desarme y para el rendimiento policial. Esa es materia de seguridad. En materia de infraestructura, ¿qué has hecho tú en Miranda? Bastante. Primero lo que hicimos al llegar Los teques, por ejemplo. es la recuperación de las principales vías. Las principales vías tenían cerca de 10 años sin hacérsele mantenimiento. Ahorita con las lluvias han sido afectadas, estamos esperando que pase el periodo de lluvia para iniciar el nuevo plan de asfaltado para recuperarla. Y segundo, estamos reactivando obras que estuviesen paradas. Tú hablabas, por ejemplo, de los teques, ahí tenemos la circunvalación de los teques que se está reactivando nuevamente para culminar esa obra. Entonces ahí estamos desarrollando. Lo otro que hicimos fue crear una nueva empresa, que es la empresa de Transmiranda, que si bien ahorita es una empresa pequeña, apenas tiene 116 unidades, de aquí a diciembre va a llegar a 300 que ya hemos pagado, las están ensamblando acá en Venezuela para activarla, y nuestra proyección es que lleguen a 3.000. Y estamos copiando el modelo de gestión del Metrobús Caracas, con la escuela de choferes, con los talleres, con los patios de talleres, con la dinámica de mantenimiento cotidiano, para no solamente poner un autobús, sino construir un servicio de calidad que respete a los ciudadanos, que respete a los abuelitos, que respete a los estudiantes y tener un buen sistema de transporte. Tenemos que ir a un receso. Regresamos con Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda. Estás viendo Diálogo con. Bueno, seguimos conversando con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Aquí veo que Venezuela exporta 150 toneladas de cacao a Estados Unidos y Malasia. ¿Esos son de Miranda? Sí, sí. Estamos recuperando muchísimo la capacidad de exportación. La mayoría de los territorios de Miranda estaban abandonados por el tema de la violencia. Ahora que hemos logrado acrecentar nuestra presencia, pues los productores han regresado a sus fincas. Hemos contratado 1.400 técnicos que están desplegados. Ya de los 25.000 hectáreas hemos trabajado 3.000 haciendo trabajo fitosanitario para levantar cantidad y calidad. Y bueno, estamos ayudando a los productores, a los exportadores para abrir las exportaciones. Ya llevamos como 5 exportaciones de cacao, llevamos 5 exportaciones de flores, llevamos 3 exportaciones de pescado, estamos exportando 50 productos industriales de la zona industrial de Guarenas Guatire, cuerdas, cavas, maletines hospitalarios, es decir, estamos levantando la producción y generando divisa distinta a la divisa petrolera. Y creemos nosotros que esa es la solución, levantar la producción de Venezuela y levantar la generación de divisa distinta a la divisa petrolera. Y hemos hecho una alianza con los sectores productivos sociales y comunales, con las empresas del Estado y con la empresa privada, y entre las tres tipos de economía estamos trabajando de la mano, complementándonos para apostar y para ayudar a Venezuela a que salga de la dificultad económica que está atravesando. Hablamos de seguridad. La Panamericana, ¿cómo está eso? Bien, bonita. Ahorita llevamos ya casi el 88% de la Panamericana recuperada del sistema de iluminaria. Tenemos un equipo de limpieza permanente. Colocamos una patrulla cada 10 kilómetros en la Panamericana, que ha ayudado muchísimo. La semana que viene, aparte de las patrullas, voy a poner un equipo motorizado para las horas de las colas. Estamos trabajando con Caracas porque el porcentaje que nos falta de iluminación de la Panamericana es la que queda dentro de Caracas, pero ahí pasa el pueblo mirandino, entonces nosotros compramos las luminarias para activarlas incluso en la parte de la Panamericana que no corresponde al estado Miranda. Ese mismo trabajo estamos haciendo en la Panamericana. Ahorita al culminar nos vamos para la Regional del Centro y para la Mariscal de Ayacucho para pues colocarlas en perfectas condiciones. Además eso incentiva, recuerda que Miranda es un estado de mucha movilidad. Cerca de 1/3 de la población duerme en Miranda pero viene a Caracas o es un estado de paso para los otros estados. Por eso es muy importante para nosotros y vamos a aprovechar ahorita que está próximo a terminarse las lluvias para empezar, como te dije, un nuevo plan de asfaltado. Otro tema en el que estamos trabajando mucho es el tema educativo. Miranda, la gobernación de Miranda tiene 614 escuelas.
615. En 614 logramos poner el programa de alimentación escolar. Desayuno, almuerzo y merienda. Ha sido un éxito total. Nos ha incrementado 37% la matrícula escolar. Incluso en vacaciones mantuvimos abiertas las 600 escuelas con desayuno, almuerzo y merienda y con actividades culturales, deportivas, recreativas. Y bueno, ahora la presión para migrar los niños a las escuelas nuestras ha sido muy grande. Pero a su vez estamos aplicando el plan de calidad educativa que discutimos cuando yo era ministro de Educación. Estamos formando a los directores en dirección educativa y empezamos con 3 áreas de conocimiento, con la historia, con la literatura y con las matemáticas. Y estamos en un plan de formación especial a nuestros maestros para que nuestros hijos, nosotros tenemos el reto de que nuestras escuelas sean las mejores escuelas del país, que los padres quieran que sus hijos estudien en nuestras escuelas. Y le estamos poniendo mucho amor también. ¿Han dado sentido ideológico a la educación en Miranda? Sí, claro que sí. El sentido ideológico de Bolívar. La educación, toda educación es ideológica. No en función del proyecto político al que tú representas. Lo que no debe ser la educación es partidista. Que a veces hay esa confusión. No, la educación no debe ser ideológico. No, la ideología viene de las ideas. El país tiene una idea. Tú ves la Constitución y el país se considera un país bolivariano. Esas ideas plasmadas en la Constitución están en el sistema educativo nuestro. Lo que no debe ser, sea el partido que sea el que esté gobernando. ¿Han cambiado los pensos entonces? No, el penso nacional plasmado en la Constitución. Lo que no puede ser es que los gobernantes quieran que la educación tenga un programa de su partido político. Eso es distinto. Pero tampoco es el otro extremo. De algunos dicen, no, es que la educación sin idea, solamente técnica. No, la educación tiene que tener un alto contenido técnico y tiene que tener valores, tiene que tener ideas, tiene que tener historia. Y eso es un planteamiento ideológico, igual el que los ciudadanos acuerdan en la Constitución bolivariana. Vamos a hablar de la política en general. Por ejemplo, se está hablando de diálogo oposición-gobierno. ¿Tú crees en eso? Yo siempre creeré en el diálogo. Yo no creo en la violencia. No creo que podamos dirimir nuestras diferencias matándonos, odiándonos. Creo que lo natural a la democracia es que existan diferencias. ¿Pero quién da el primer paso? No, creo que hay que agarrarnos de la mano y darlo juntos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y yo siempre apostaré, ayudaré, empujaré para que las diferencias las dirimamos, como dice tu programa, dialogando, conversando. Yo no creo en la violencia. Yo no quiero que mis hijos, ni los hijos de mi... Yo te veo a ti agarrado la mano con Caprilli. No tengo problema. Si tú lo traes acá, yo le doy la mano y caminamos y hablamos, como hablo con los alcaldes de oposición de Miranda, como hablaba con los diputados de oposición. Que tenemos diferencias en lo político, en lo económico, sí, y las seguiremos teniendo mañana. El tema es cómo administramos esas diferencias. Las administramos desde el odio, le enseñamos a nuestros hijos a odiarnos, a querernos quemar, a querernos a salir a descargar una rabia, o las enseñamos a dirimir las diferencias hablando y dialogando. Habrán cosas en las que no nos pondremos de acuerdo. ¿Tú sientes que la juventud en este momento está influida por el odio? Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay juventud que está influida por el odio y hay juventud que está influida por el amor, como todas las sociedades. Claro. La responsabilidad que tenemos los dirigentes, los voceros que están en los medios de comunicación es mucho mayor que el resto de la ciudadanía. Lo que nosotros no podemos tener es una acción política y un discurso que estimule ese odio, sino que estimule el amor, que estimule el respeto, que estimule la solidaridad. Y de ese lado estaré siempre. Yo estaré defendiendo los que creemos que nuestra sociedad, más allá de las diferencias que siempre van a existir, existieron ayer, existen hoy, van a existir mañana, esas diferencias las administremos con respeto y con solidaridad. Estamos terminando el programa. ¿Cuál sería tu propuesta a los sectores de oposición para que esa intención de diálogo sea fructífera? Yo diría, busquemos en qué coincidimos. Coincidimos en que podemos construir un país seguro, trabajemos en eso. Coincidimos en que el país tiene que ser productivo, trabajemos en eso. Coincidimos en que los servicios públicos deben ser gratuitos para todas y para todos y de calidad, trabajemos en eso. Coincidimos en construir ciudades urbanizadas, con criterios racionales, ambientalmente sostenibles, trabajemos en eso. Yo creo que son más las cosas, es mi experiencia. Tú sabes que yo trabajé el tema de la ley de deporte y se aprobó por unanimidad. Después trabajé en plena Guarimba del 2014 el plan de calidad educativa y coincidimos en más cosas que en las que no coincidimos. Yo creo que hay que hacer como 2 listicas. En cuáles no coincidimos, las seguimos debatiendo, en cuáles coincidimos y avancemos. ¿Qué es lo que quiere la mayoría del país? La mayoría del país, a veces nos dejamos influir en las redes sociales por el grupito que nos rodea, pero la mayoría del país, ¿qué quiere? Que nos pongamos a trabajar en construir seguridad, en construir educación de calidad, en levantar la producción del país. Apostemos a lo que quiere la mayoría del país. ¿Cómo influyen las redes sociales en la división? Muchísimo. Yo se lo decía mucho en la Asamblea Nacional a los dirigentes políticos. Hagamos política viendo un poco menos las tendencias, que son muchas veces las tendencias de redes sociales, empujadas por grupos, por robots, lo que llaman. Escuchemos más al pueblo en la calle, en la comunidad. Tú caminas por cualquier parte, por un barrio de Petare o... Pero es parte de la expresión de una sociedad, ¿no? Hay que ver, porque también los equipos políticos montan redes falsas y entonces las tendencias las construyen no como expresión. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las noticias falsas y todo esto que se está generando en la política a nivel internacional. Yo creo que, sin desmeritar el papel que juegan las redes, hay que caminar más la calle.
Hay que escuchar más lo que dice la gente de carne y hueso y verles los ojos. ¿Y qué te dice? Mi experiencia. Yo trato de estar todo el día en la calle. Pongámonos a trabajar. Pongámonos a producir, busquemos acuerdos para solucionar los problemas. La gente quiere solución a los problemas y yo creo que esa es la dirección que tenemos que trabajar todos los dirigentes políticos. Ajá. Si te preguntara, ¿en qué dirección debe trabajar la alta política con el presidente de la República y los sectores dirigentes de la oposición, de la gran oposición que llaman aquí? La economía es la prioridad. Nosotros tenemos que aprovechar estas circunstancias que estamos atravesando para dar un salto cualitativo en pasar de una economía rentista a una economía productiva. Nosotros no podemos depender de la variante de un commodity para tener una calidad de vida, un estándar de vida determinado, ¿no? Nosotros tenemos que tener garantía que independientemente, yo no creo que el petróleo sea una maldición, creo que el petróleo es una bendición. Lo que no podemos es depender de él. Si el petróleo está alto, bueno, hacemos grandes inversiones. Si el petróleo está bajo, nuestra comida, nuestro alimento, nuestra ropa, nuestro transporte no puede depender del petróleo. Entonces nosotros, si en algo tenemos que coincidir, es ahorita, hay este momento de dificultad, vamos a trabajar juntos, vamos a salir de esta dificultad, pero con una nueva realidad económica, que en Venezuela se produzca el alimento, el medicamento, la ropa, los temas de transporte, para que nuestra vida no esté dependiendo del precio del commodity. Y yo creo que el otro tema sería el político. Yo apuesto a que los venezolanos somos capaces de resolver nuestros problemas. Yo creo que ahí podemos llegar a un acuerdo los políticos, decir, tenemos diferencia, pues resolvemos nosotros. No van a intervenir de afuera para decirnos cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos ¿Tú sientes que eso está ocurriendo? Yo creo que hay un sector de la política venezolana que apuesta y que pide eso. Ok. Bueno, gracias Héctor Rodríguez, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.